Estas son las partes muy importantes. En lo general, gastó aproximadamente 20 horas sobre estas 7 iglesias. Pero no puedo pasar mucho tiempo. Voy a gastar 2 horas máximo aquí. Nosotros ya usamos 1 hora. Entonces quedan 1 hora. Voy a discutir sobre estas 5 iglesias restantes. La tercera iglesia tiene que escribir. No es necesario que yo escriba todo, pero usted tiene que escribir. La iglesia de Pérgamo. Miren ese mapa aquí. Miren ese mapa aquí. Esto se parece el número 7. Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Y esto va hacia abajo, solo con el número. Este es Pérgamo. Ahora vamos a leer la identificación de Jesús aquí. El versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, márquelo o píntalo. Eso es Jesús. La espada aguda de 2 filos. La espada es un cuchillo. El cuchillo tiene filo ambos lados, afilado ambos lados. La palabra de Dios tiene 2 filos. Tiene 2 filos de espadas. ¿En qué parte está en la Biblia? Hebreo capítulo 12, versículo 12. Hebreo 4:12. Vamos a resumir algunas características de estas iglesias. En versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, tiene que subrayar esta, Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta iglesia tenía la morada de Satanás. Esta tenía la morada de Satanás. Y estos niños satánicos en la iglesia dio persecución a los fieles cristianos, como Antipas. Así que Antipas fue martirizado por estos falsos cristianos. Por lo que ahora estas iglesias cuentan del martirio. ¿Ya sabe el martirio? Martirio. Pero la mayoría de estos miembros de la iglesia no eran de esa clase de cristiano. Se les llama así cristianos, pero dio persecución a los cristianos fieles en las iglesias. Fieles en las iglesias. ¿Usted ha visto en esa clase de iglesia? Continuamos en el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Viste el complemento? Esto es reprender. El complemento sería que
usted tiene Antipas. Pequeños números de fieles cristianos, como el tipo de Antipas, en la iglesia. No la mayoría. No la mayoría. Esto es el complemento. El versículo 14. El reproche real por Jesucristo es aquí. Es aquí. ¿Por qué? Porque tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Podría marcar esa? Que enseñaba de Balac. Voy a enseñarte luego. Que mantuvo la enseñanza de Balac, subráyalo, a ponerte a tropiezo ante los hijos de Israel. Los hijos de Israel significa los cristianos en el Nuevo Testamento. Y Antiguo Testamento es Israel. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Este se refería en Número capítulo 24 y Número capítulo 25. Número capítulo 24, Número capítulo 25. La historia es aquí. Nosotros no tenemos tiempo para leer todo esto. Y sigue aquí el versículo 15. Y también tienes a los que retienen a la doctrina de los Nicolaitas. Nicolaitas, subráyenlo. Nicolaitas fue registrado en la iglesia de Efesos, así como el versículo 6. ¿Podría marcar esa Nicolaitas en el versículo 6? Ahora, versículo 15. Las enseñanzas de Balac y la enseñanza de Nicolaitas son todo en común, como una muestra. Enseñaban: ustedes los cristianos, usted puede adorar al Dios de los cristianos, también así como se puede adorar al Dios de los no cristianos también, así como en la iglesia. Eso es un simple. Usted puede adorar dos dioses, al Dios del cristianismo alguna vez más mayor, pero está bien. Es solo una mezcla. Ellos permiten al no cristianos, así que llamamos seculares tradicionales. Sus religiones nacionales se encuentran en las iglesias cristianas. ¿Qué sería hoy? Se trata de un pluralismo religioso mezclado con otras religiones, pero son muy pocos los pueblos que estaban en contra de las enseñanzas, como Antipas. Pero estos pequeños números, como el tipo de Antipa de los pueblos, no son populares en la iglesia. Han estado bajo la persecución. Esa es la profecía de Jesús. Sin embargo, Jesús no removió este tipo de Antipas en los pueblos de la iglesia. Incluso, Él permitió que se quedara allí. Ahora Jesús le estaba pidiendo para arrepentirse. En el versículo 16. Por lo tanto, si no, vendré a ti pronto. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Él dijo: yo enviaré mi profeta. Yo enviaré mi profeta, mi servidor, con la palabra de Dios, para enseñarte a través de seminarios especiales para los profesores y seminarios para doctores. Le enseñará servicio
de avivamiento con sólida palabra de Dios, voy a enviar mi siervo para que le enseñe la palabra de Dios. Tipo de doble filo. La palabra de Dios. Arrepiéntete, arrepentíos cuando envíe estos pueblos a usted. Y el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, al que salga vencedor. Vencedor implica la batalla espiritual. No será fácil luchar contra esas fuerzas principales. Usted tiene que realmente luchar fuertemente en contra de las maldades. Así que para que salga vencedor, le daré a comer la maná escondida. La maná escondido. Maná escondido es la palabra de Dios, ¿cierto? Voy a dar una idea más espiritual en su caso. Escucharán misterios espirituales que se ocultan en la palabra de Dios. Y usted será más profundo, más amplio, más alto, más largo. Usted va a continuar la espiritualidad. Su espiritualidad se hará más profundo, más alto, más ancho y más largo. Mientras que los otros chicos no pueden ni siquiera acercarse a ese tipo de situación espiritual. Luego él prometió, usted recibirá la maná escondida. Y yo le daré una piedrecita blanca y un nuevo nombre escrito en la piedra que nadie conoce sino el que lo recibe. Es una piedra blanca. Es un libro de la vida. Es un libro de la vida. ¿Sabe usted el libro de la vida? El libro de la vida tiene dos categorías. El nombre de aquellos que se han salvado y también las categorías especiales. Inscribe los nombres que recibirán la corona y la recompensa. En nuestra ceremonia de graduación, usted tiene todo el nombre de las personas que van a graduar, así como más adelante de la sección de los nombres de los que van a recibir la recompensa, ¿cierto? Lo mismo digo. Así que este estilo de Antipas, de los particulares sentados en la iglesia, recibirán la persecución por aquellos llamados cristianos. Pero más tarde, a través de los fieles cristianos, algunos cristianos de esa iglesia en particular recibirá la espada de dos filos, el poder de la palabra de Dios para que puedan arrepentirse. Por lo tanto, aquellos quien supera este tipo de persecución recibirá el regalo especial. Al igual que aquí en la iglesia de Esmirna, la corona de la vida, esta recompensa, su nombre será escrito, ¿dónde? En la piedra blanca. La piedra blanca es bañada por la sangre de Jesucristo. Se trata de un blanco, sin pecado, piedra pura. Se trata de un blanco, sin pecado, piedra pura, bañada por la sangre de Jesús.
¿Cuántas iglesias? ¿Cuántas iglesias que hemos estudiado hasta aquí? 3 iglesias. ¿Puede ver por qué hay muchas iglesias problemáticas que nos rodean? Es simple, porque nosotros somos humanos. Nosotros no podemos ser perfectos. Jesús predijo hace unos 2000 años. Usted, mi pueblo, me servirá en la iglesia o iglesias. Pero no todas las iglesias serán perfectas delante de mis ojos. Ustedes van a desarrollar su propia forma de iglesias. Y Satanás atacará a esas iglesias así. Así que va a ser mezclado con enseñanzas satánicas y mis enseñanzas. Para evitar que la inmundicia y las debilidades de la humanidad, vas a construir tu organización más fuerte, más grande y más famoso, disfrazando de ti mismo. Así la gente podría decir, tú eres religioso, usted es piadoso, pero por dentro es una tumba espantosa sucia. Eso es lo que Jesús dijo muchas veces. Se verá por ahora. Aquí solo es aceptable. Es cierto, la iglesia fiel es la iglesia Esmirna. Hasta aquí, ¿cierto? ¿Por qué? La iglesia Esmirna puede mantener su fe. Simplemente porque no tiene nada de que enorgullecerse de nada. No en lo material, no en la popularidad, ni poder, ni capacidad financiera. Nada. Jesús, en su intención, Jesús permite que este tipo de situación al cristiano, por lo tanto, que es la única esperanza que puede tener a Jesús. Esa es la señal de las bendiciones. Usted verá las iglesias europeas, ver las iglesias de Japón y América, ver las iglesias canadienses y las iglesias australianas. Una vez que construye su reino, reinos enormes edificios, el nombre de las iglesias y la riqueza material y todo lo que tenían. Pastores famosos en la televisión y conduzca coches agradables y tiene mucho dinero y popularidad y así sucesivamente. Los pueblos están buscando y apuntando su carrera para ser como ese tipo de personas. Ellos dijeron, yo quiero ser famoso como el pastor. Por lo tanto, muchos colegios y seminarios bíblicos enseñan cómo tener éxito como él. ¿Qué están escuchando sus cintas para aprender su estilo de liderazgo y así sucesivamente? Yo no creo en eso. ¿Por qué? Debido a que Jesús lo dijo aquí. Cuando se mira a través de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos enseña. Lo contrario es para abrir nuestros ojos de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros somos la naturaleza humana, pecaminosas. Cuando son famosos, poderosos y tienen muchas cosas, entonces usted no ama a Jesús. Usted parece ser un pastor o líder o amoroso a Jesús, pero en la profundidad de tu corazón, usted no ama a Jesús. Amará las cosas visibles. Tu nombre, popularidad, poder, autoridad y así un poco. ¿Por qué? Porque no es a causa de su inmundicia, sino porque están dañados, el ser humano. Somos polvos, somos barros.
También, al igual que yo, soy un barro. Cuando yo muera, un mes después, mi cuerpo volverá a ser como el barro. Nada más. Está hecho. Por la gracia de Dios, por las gracias de Jesús, todavía estoy respirando. Usted también. Somos débiles. Y siento que somos débiles. Así que siempre que usted tenga la oportunidad de promocionarte y tomar el poder, mantenerse en el poder, entonces usted va a decir, en el nombre de Jesús yo soy famoso. Jesús dijo, olvídalo a ese hombre. Se olvidó de su inmundicia. Se olvidó de su inmundicia. Jesús dijo que habrá en toda la historia de la iglesia, habrá estos 7 tipos de la iglesia entre los cristianos. Así que queremos consciente de eso. Usted debe saber a dónde va a pertenecer. Hasta aquí, nadie va a unirse a Esmirna Iglesia. Pero la bendición está ahí. Es por eso que yo sirvo a ustedes, en lugar de servir a los chicos ricos que hay. Si sirvo a los chicos ricos que hay, entonces voy a hacer un montón de dinero y voy a ser popular. Cuando el dinero viene hacia ti, usted se cambiará. Usted perderá a Jesús. Usted no perderá a Jesús. Jesús te perderás. Usted quiere mantener a Jesús, pero Jesús dirá, ok, no más. No sea como la iglesia de Efesos. Ellos perdió el primer amor en el primer siglo. Él dijo, voy a quitar tu candelero. Voy a quitar tu candelero. He sido tan la preocupación de nuestros estudiantes. Por eso le dije a mi equipo, por favor, no deje que nuestros estudiantes se mezclen con los aficionados coreanos afuera. Ellos se corromperán más tarde. Los coreanos son pueblos muy compasivos. En cuanto vea a alguien que realmente necesita ayuda, ellos dio lo que tienen, aunque no son ricos. Hay muchos son los misioneros en el campo de ultramar, recibiendo todo tipo de ayudas financieras de las iglesias e individuos coreanos. Después algunos coreanos cambian sus pensamientos. He estado diciendo a muchos misioneros y pastores coreanos, por favor, ser profesional en lugar del estilo de aficionados de hacer la obra misionera. Pero ellos no escuchan. ¿Sabe lo que estoy diciendo? No dijiste sí. ¿Sabe lo que estoy diciendo? ¿Verdad? Cuando no dependemos de ninguna persona, si usted realmente está en la mano de Jesús, a causa de la persona, te vas a arrepentir más tarde. Esta persona después será y a su vez en contra de usted. Ahora,
él o ella son sus amigos, pero después Dios va a cambiar. Que la persona se convertirá en enemistad. ¿Sabe usted? Enemistad, enemigo de usted. Porque nuestro Dios es un Dios celoso. Tenga cuidado, no confíes. No depende de las personas que prometen ayuda financiera. No se preocupe. Si Dios quiere usarte, Él te proveerá con finanzas. No te preocupes. No trate de persuadir o utilizar todo tipo de mentalidad del mercado, mentalidad empresarial. Entonces usted perderá su valor y su autoestima. Cuando las personas se dan cuenta de que los seminaristas y pastores están en busca de dinero todo el tiempo, cuando tiene esa impresión que se les da, entonces van a dejar de hacer eso. Ellos le ayudarán, porque piensas que eres puro. Cuando se entera de que usted es impuro, ellos pararán. Luego el rumor se extenderá por todo el lugar o país. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Ahora, las siguientes iglesias. El versículo 18. La iglesia de Tiatira. Los estadounidenses y los chicos británicos pronuncian Thyatira, pero la pronunciación real es Tiatira. Tiatira. En el versículo 18, su identificación. Y escribo al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, quien tiene el ojo como una llama de fuego, y sus pies es semejantes al bronce bruñido. ¿Vea eso? Esa es la descripción de Jesucristo. Ahora, vamos a discutir qué tipo de iglesia sería la iglesia de Tiatira. ¿No es interesante se vea estas iglesias aquí? En el versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. Y tu paciencia suena como una buena iglesia, ¿no es así? Su buena conducta, tu amor, fe, servicio, la perseverancia y que su obra en los últimos tiempos son mayores que la primera. En otras palabras, su obra había sido progresivamente mejor y mejor. Su acción al principio era la gran cosa, pero ahora su comportamiento es mucho mejor y más grande. Por eso es buena señal, ¿no es así? Es una iglesia que crece en estas cualidades aquí. Pero esto es interesante en el versículo 20. Pero, ¿ves? Siempre el mismo, después del complemento. Y, pero. Ahora déjame preguntarte, ¿cuál sería el propósito de enviar carta como esta a estas iglesias particulares? Para dar a ellos un complemento o reprender. ¿Qué sería el propósito? Reprender. Para reprender a ellos, Él comenzó con el complemento. El cumplido no serían los principales objetivos de estas letras. Reprende son los principales objetivos. Con el fin de reprensión que Jesús escribió, hasta ahora tenemos una iglesia
que no recibió ningún reproche, lo que nunca. ¿Cuál es el nombre de la iglesia? Esmirna. Así que ahora, quiero ser la iglesia como así. Esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza y esa es la motivación. Vamos a ver qué tipo de reproche Jesús. Vamos a ver qué tipo de reproche Jesús va a hacer. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A los ídolos. Ahora subrayenlo Jezabel. Ahora subrayenlo Jezabel. Jezabel era la hija del rey. Jezabel era la hija del rey de Sidón. ¿Sabe la ciudad de Sidón? ¿Sabe la ciudad de Sidón? Sidón y Tiro son la ciudad del Líbano. Hoy es el Líbano. Sidón. Reino de Sidón. El reino de Sidón. El rey era Ed-Baal. El nombre del rey era Baal con E-T. En Baal. Ed-Baal, el dios de Babilonia. Este nombre del rey fue Ed-Baal. Este rey tenía una hija. Su nombre es Jezabel. Ella era la hija de Ed-Baal. Ella era la hija de Ed-Baal, el rey de Sidón. El rey de Sidón. ¿Lo tienes? La ciudad de Sidón fue aquí. Es Líbano de hoy. Sidón y Tiro. Es Sidón. Esta señora estaba acostumbrada a ser la idólatras de Baal. La hija del padre se casó con la famosa rey de israelíes, rey Ahab. Acá fue el octavo rey de Israel, el reino del norte de Israel. Acá es el número 8, el reino del norte de Israel. El número 8. El rey Ahab fue tonto para elegir gentiles como esposas Jezabel. Ahab estaba escuchando los consejos de su esposa todo el tiempo para decirle a los israelíes que usted puede adorar a Baal y sus seguidores también, para adorar a su Dios. También para adorar a su Dios. Es el mismo con la enseñanza mezclada. Como un resultado, el rey Ahab y los israelíes había estado adorando más al ídolo, el dios de Baal. Casi han olvidado a su Dios judío a causa de las enseñanzas de esta mujer dama. Así que ahora, aquí otra vez la enseñanza de Nicolaitas, enseñanzas de Balaam, y aquí las enseñanzas de Jezabel. Todas estas enseñanzas son en una palabra. ¿Qué es? Adorar
los dioses de los gentiles. Wow. Más que el Dios de los cristianos. En algún momento se comprometen y dijo, usted puede adorar a los dos juntos. El concepto de hoy es lo que? El pluralismo religioso. No solo eso, es igual que la iglesia de hoy, el secularismo, el liberalismo. La iglesia dice que usted puede pedir prestado algún sistema de comercialización para hacer crecer su iglesia. La iglesia pide prestado técnica y negocio de hacer crecer su iglesia, y que su pastor más famoso, y motivan a los pueblos a pagar más dinero a su iglesia. Todos ellos son seculares, estrategia de negocio, de mercado, empleadas por las iglesias de hoy. Eso es todo esto. Nicolaitas, Jezabel y la enseñanza de Balaam. Ellos pierden su pureza de las enseñanzas de Dios. Universidades y seminarios bíblicos de hoy están enseñando todo este tipo de basura. Incluso para el alabanza y la adoración adaptaron el estilo secular, música de rock. Todo, incluso su ropa, vestidos, incluso la forma de movimiento, la forma de manejo de guitarras e instrumentos musicales, la forma de tocar, la forma de su peinado, todas clases de técnica. Toda clase de técnica. ¿Por qué? Ellos dicen, de lo contrario, no se puede impresionar a los no cristianos. Para llevarlos a la iglesia tenemos que actuar como ellos. Tarde o temprano vamos a perder nuestra identidad. Poco a poco vamos a mezclarse con los pueblos seculares que no creen en Jesús. Y nosotros decimos, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, aleluya, pero la forma en que siguen son iguales. Incluso melodías son la misma. Incluso los sonidos del ritmo son los mismos. Ni siquiera se puede escuchar el contenido en su interior. Solo toda la emoción. Expresión emocional, al igual que las seculares estrellas de rock. Incluso los que ustedes están disfrutando de todas estas cosas. ¿Está escuchando? Si lo hace, si usted compromete con estos mundos seculares, entonces nuestras iglesias y su iglesia será como Pérgamo o la iglesia de Efesos. Jesús dijo que muchas iglesias lo harán. Vamos a ver lo que está en sus promesas aquí. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ellas adulteran. Se trata de un adulterio espiritual. Se trata de un adulterio espiritual. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Se trata del espíritu. Versículo 23. Mataré a sus hijos con pestilencia. ¿Sabe? Peste es una enfermedad contagiosa. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según su necesidad. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades
de Satanás, como ellos los llaman. Les digo, no os impongo otra carga, sin embargo, lo que tienen hasta que yo venga. Y el que venciere, se puede ver de nuevo vencer. Y guardaré mis obras hasta el fin, y yo le daré autoridad sobre las naciones. Subrayen. La autoridad sobre las naciones, lo que significa, ellos estarán en una posición alta en el cielo. Ellos recibirán la corona, la recompensa. ¿Puedes ver la misma promesa en esta lista? Corona de la vida y ahora la posición alta en la autoridad. El mismo significado. Existen grandes líderes. Existen grandes líderes y los pueblos mayoritarios están escuchando estas enseñanzas equivocadas. Pero los que son minoría estarán bajo sus persecuciones y tienen que superar esas persecuciones. Entonces recibirá la posición alta autoridad en el cielo. En el versículo 27, y él las regirá con vara de hierro, como vaso de alfarero se rompen en pedazos, como yo también lo he recibido de mi Padre. ¿Ves esto? Ellos tendrán gran autoridad. Y les daré la estrella de la mañana. Es una estrella brillante de la mañana. Es una estrella prometedora. Estrella de la mañana es la estrella más brillante de las estrellas en el universo entero. Eso significa que se le brillará como estrella de la mañana. Jesús es la expresión simbólica de la estrella de la mañana. Lucifer, antes de su caída, fue llamado estrella de la mañana. Lucifer. Lucy significa luz, portador de la luz. Así que usted y yo será una estrella de la mañana si seguimos si nos mezclamos con este ídolo, secularizadas, practicando cultos, mezclarse con esta enseñanza pluralista religiosa, sólidamente en Jesús solos. ¿No te alegras de que tu profesor es lo suficientemente tonto como para servir a Jesús solos? ¿Ves? ¿Ves? Yo soy muy tonto. Soy suficientemente tonto para servir a Jesús solo, sin seguir todas estas tentaciones populares. Es mejor que no tengo. Así que es mi deseo y mi esperanza, dado que ustedes son mis discípulos, deben seguir a su líder. ¿Lo harían? El versículo 29. El que tiene oído, oiga el que el Espíritu dice. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, capítulo 3. Sardis. Acabamos de terminar el número 4. Tiatira. Ahora es Sardis. Esta es la iglesia que es muy interesante. La iglesia de Sardis. Permítanme leer. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Por punto de vista de las poblaciones normales y seculares, la iglesia parece viva, muy popular y famoso.
y vive como la iglesia real. Pero Jesús dijo, esta es una iglesia muerta. Y el versículo 2, despiértate. Despiértate significa que no se muere completamente. Estás a punto de morir. Que estás a punto de morir. Por lo que, templando, despierta. Están espiritualmente durmiendo aquí. Usted despierta y fortalece lo que quedan, que están a punto de morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de mis ojos, de mi Dios. Recuerda, por tanto, esta iglesia aún no tiene ningún complemento. Esta iglesia es Sardis. ¿Puedes ver algún cumplido? No cumplido. Pueblos dicen que están vivos, sino que están muertos. No es cumplido. Ahora aquí están reprendiendo en el versículo 3. Acuérdate, pues, lo que has recibido y escuchado cuando la iglesia fue plantada en la primera etapa. Guárdenlo y arrepiéntete. Por tanto, si usted no se despierta, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás qué horas vendré sobre ti. Pero, parte restante es muy interesante. Sin embargo, tienes unas pocas personas, subrayan, pero tienes unas pocas personas en Sardis, pero tienes unas pocas personas en Sardis y que no han manchado sus vestiduras. ¿Sabe usted el significado de vestiduras manchadas? Hacer que la ropa se ensucie. Hacer la ropa que ensucie. Ahora las llevamos puesta la ropa, limpiado por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, la ropa está limpia. Pero aquí, muchos cristianos, la mayoría de la ropa de cristianos solía ser blanco, pero ahora está sucia. Y solo pocos cristianos en la iglesia tienen el vestido blanco y limpios. Esto es el que Jesús dijo. Leamos entonces entenderemos. Versículo 4, otra vez. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. En versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Podría marcar esa? Esta es una expresión fundamental. No voy a borrar. En inglés es ocultar. Ocultar. Ocultar significa utilizar el borrador y va a borrar. Lo que significa, el nombre de las personas estaba allí en el libro de la vida. Por alguna razón, Jesús dijo, Él borrará el nombre. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué significa eso? Si usted no supera, entonces yo borraré tu nombre del libro de la vida. Estas iglesias se ven con vida, pero está muerto.
Porque los pueblos muertos están ahí. Los nombres de las personas se encuentran muy pocas en el libro de la vida. La mayoría de ellos, sus nombres están borrados. Se ven como ricos. Pero actualmente usted no es rico. Así que la mayoría de la congregación son espiritualmente medio muerta. Duerme. Después su nombre será borrado. Jesús dijo, levántate, fortalece su poder. Fortaleza su poder. De lo contrario, Satanás atacará y tomará su nombre fuera del libro de la vida. Después, la iglesia de Filadelfia. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, subrayalo, esta iglesia tiene un poco de poder. Has guardado mi palabra. Ellos son obedientes de la palabra de Dios y no has negado mi nombre. Mantuvieron el nombre de Jesús. No sirven al Dios de ídolo. Ellos son fieles en el nombre de Jesús. En el versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Sinagoga significa la iglesia de judíos. El mismo como el Nuevo Testamento es solo la iglesia cristiana ordinaria. A los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Actualmente ellos no son cristianos, no son judíos. Judíos en el Antiguo Testamento es ser cristianos en el Nuevo Testamento. Pero actualmente ellos no son cristianos. Y yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esta iglesia estará bajo la prueba, la tentación y la prueba. Esa hora que está por venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Y yo vengo pronto, y retiene lo que tiene, porque ninguno tome tu corona. Ahora, esta iglesia estará bajo la persecución severa, ¿ok? Pero el miembro de la iglesia recibirá la corona. Luego te das cuenta de que esta iglesia no recibió ningún reproche. Ningún reproche. Ahora tienes dos iglesias aquí, sin reproche. Esmirna y Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es tan grande. No, él dijo, tú eres pequeño e importante. También bajo la persecución. También bajo la persecución, pero sigues así. El versículo 12 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre en el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual descendiente del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia es una iglesia de bendición, bendecida. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia.
Así que no trata de hacer a una enorme iglesia. ¿De acuerdo? No trata de hacer feliz a los que van a la iglesia. Esperan la persecución de la iglesia. La persecución de la iglesia vendrá a ti. Esperan, es por causa de Jesús. Estará en peligros financieramente. Usted estará bajo. Tengo que decir, la gente te condenará por motivo de vuestro amor por Jesús. La iglesia de Filadelfia y Esmirna. Ahora por fin vamos a ver la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia a la Odisea: he aquí el amén del testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio o no frío ni caliente, te enviaré a mi boca. ¿Ves estos? Es el mismo, te vomitaré de mi boca. Porque ¿por qué es eso? ¿Qué es? Usted perderá tu salvación. Vas a ver después. ¿Por qué dijiste: yo soy rico y se han enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa? Pero usted no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Somos ricos, tenemos todo tipo de programas, tenemos unos grandes edificios y los pueblos ricos están aquí y allí. Pero espiritualmente Jesús dijo: eres tibio y no comprometen su vida al Señor Jesús. Usted acaba de disfrutar de su vida. Él dijo en el versículo 18: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Él dijo: necesita una persecución. Es necesario una purificación como el oro refinado. Pureza del 100% bien. Para que seas ricos y vestiduras blancas para vestirse, y que no se descubran la vergüenza de tu desnudez, y así sucesivamente. Y el versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí. El versículo 20 es la clave aquí. Es un versículo famoso aquí. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes lo que significa? ¿Dónde Jesús se está colocando? Afuera de esa iglesia. Jesús está de pie fuera de la iglesia. Jesús no está en el interior de la iglesia. Así que los cristianos allí no son cristianos. ¿De acuerdo? Así que Jesús estaba llamando a la puerta. ¿Me dejó entrar a su iglesia? El que me recibe a mí, voy a cenar con usted. Por lo tanto, esta iglesia no es una iglesia bendecida. Esta iglesia no es una iglesia bendecida. No es una iglesia bendecida. Hay muchas iglesias son así. Espiritualmente somos ricos, e incluso mentalmente y físicamente. No cometen su vida, simplemente disfrutan de sus riquezas y comodidades. Y dicen aleluya y disfrutan de la vida eclesiástica, disfrutan del programa de la iglesia, pero ellos no quieren sacrificar, ellos no quieren someter su vida, ellos disfrutan de la vida. La iglesia es un tipo de entretenimiento. No hay Jesús allí, solo tibio. Jesús dijo: yo estoy llamando a la puerta, déjame entrar. Así. Ahora, usted tiene 7 tipos diferentes de iglesias aquí.
acuerdo? Jesús dijo, en un momento dado, en un determinado país, se encuentran 7 tipos diferentes de iglesias. Y él mismo construyó 5 tipos de iglesias y 2 tipos de iglesias. Todos están en su favor. Pero son muy pequeños. Bajo la persecución, sin dinero, sin popularidad, están bajo los juicios. Así que chicos, cuando vuelva a su casa, no trate de hacer su iglesia tan grande. No trate de ser popular. Esta es mi esperanza y mi oración. Construyen como la iglesia de Esmirna y Filadelfia. Si usted es realmente bendecido, entonces usted es capaz de ver las iglesias en su país o en otros países. Su categoría, usted debería ser capaz de clasificar sistemáticamente qué iglesia sería la iglesia particular. ¿Se puede evaluar? Valorar significa evaluar. La evaluación. ¿Se puede hacer la evaluación? Usted debería ser capaz de hacer la evaluación. Bajo estas 7 iglesias, se puede decir que la iglesia sería Esmirna, la iglesia sería Filadelfia, que la iglesia sería Laodicea, la iglesia sería Efesios, Tiatira, Pérgamo, como así. Ahora, después del primer siglo, las iglesias aquí, estas 7 iglesias, Jesús acaba de tomar un ejemplo. Mira esto. Al final del trabajo duro de San Pablo, San Pedro y todos los discípulos que fueron asesinados. Ahora, el producto está justo aquí, al final del siglo. Mira esto. Solo 2 iglesias son buenas y 5 de ellos no son buenas. Esta fórmula va a continuar. ¿De acuerdo? Del siglo segundo, del siglo tercero, durante todo el camino hasta el siglo XXI, donde estábamos ahora. ¿De acuerdo? Espero que todos ustedes puedan digerir.